Gracias por tu presencia, Dios, en este lugar. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, Dios. Gracias porque a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, tú nos sigues teniendo en cuenta, Señor. A pesar que no somos los más fieles y leales, Señor, tú sigues contando con cada uno de nosotros. Gracias por redimirnos, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes control de esta tu reunión. Que cada uno de mis hermanos, Señor, que están junto conmigo, podamos recibir una palabra de revelación en esta mañana. No queremos una palabra común y corriente, no queremos una palabra más. Te pedimos, Señor, que tú hoy enciendas en nosotros, Dios, ese discernimiento para poder captar estas verdades que fueron escritas tantos años atrás, pero que son tan vigentes hoy, Señor. Razón tiene tu palabra cuando dice que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará. Por favor, Señor, háblanos en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta finalización de nuestro seminario Comprados por Amor, de una serie que comenzamos hace cerca de un mes y que irá hasta final de año, si Dios lo permite, que tiene que ver con la revelación de Jesús. Hoy hablaremos del título Comprados por Amor. Ese va a ser el título del mensaje de esta mañana, Comprados por Amor. Y hoy quiero invitarles a que abran su Biblia en uno de los libros del Pentateuco. Pentateuco son los primeros 5 libros. Vamos a abrir el tercer libro, que es el libro de Levíticos. ¿Alguien ha leído el libro de Levíticos? Bueno, vamos a leer un texto que no es muy largo, pero vamos a extraer de aquí unos principios que creo que nos pueden bendecir mucho. Levítico se refiere a los levitas. Es esa parte de la tribu sacerdotal donde a través del libro de Levíticos el Señor comenzó a darle leyes. Levíticos quiere decir leyes. Le comenzó a dar leyes de cómo tendría que ser su comportamiento en las diferentes áreas. Incluye el área familiar, el área financiera, el área de Estado, el área de los negocios. Y el Señor a través de Levíticos está dejando unos parámetros que si nosotros los aplicamos en nuestra vida se va a enderezar. Porque muchas de la vida de las personas están mal porque realmente no están caminando bajo los principios de Dios. Pero cuando comenzamos a caminar en los principios de Dios, entonces Dios comienza a ajustar las cosas. Y aquí encontramos en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, encontramos un pasaje que nos habla que en aquella época, cuando una persona estaba en deudas, ¿alguien está en deudas? ¿Alguien ha tenido deudas? Es terrible, ¿verdad? Es una esclavitud terrible. Y sobre todo cuando los acreedores están ahí encima, ¿cierto? Es terrible. En aquella época, las personas que estaban en deudas, cuando definitivamente no podían pagar, entonces sus acreedores lo llevaban ante el tribunal, lo llevaban ante las personas de autoridad y esas personas las tomaban presos. Los magistrados de esa época determinaban que si no tiene con qué pagar esa deuda, entonces era preso. Y bueno, pues imagínense, si trabajando era difícil pagar la deuda, mucho más estando en la cárcel, ¿verdad? Mucho más complejo. Habida cuenta que los que proveían para las casas eran los hombres, y si al hombre lo llevaban preso, entonces las familias, su esposa y sus hijos, pues muchos de ellos morían de hambre literalmente, porque no tenía quien los sustentara. Y como aquellas personas estaban en la cárcel y no había cómo pagar esa deuda, entonces literalmente muchas personas morían en la cárcel por deudas, y era una esclavitud tremenda. Y bueno, durante mucho tiempo también en naciones como las nuestras, se sindicaban a las personas porque no tenían con qué pagar para sus hijos, entonces lo llevaban a las cárceles, y hoy en día creo que eso se levanta, ¿no? Ya parece que ya una persona que no cumple con su casa, entonces no va a la cárcel, sencillamente pues tiene que pagar, pero no va a la cárcel, y se fue liberado. Pero hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención para este tema que vamos a hablar en este día, Comprados por Amor, porque ¿cuál era el problema que tenían? Que estando en la cárcel, ¿cómo hacían para salir de la cárcel? ¿Cómo hacían para pagar las deudas? Entonces estaban ya condenados a morir, porque
¿Cómo hago? O sea, yo estoy en la cárcel porque no tengo que pagar las deudas, y si estoy en la cárcel y no puedo trabajar, entonces yo ya no estoy condenado, ya tengo que quedarme en la cárcel. Pero la Biblia muestra una ventanita pequeña que se abre para aquellas personas que están en deudas. Levíticos capítulo 25, versículo 47. Escuchen bien, por favor. Dice la Biblia, si el forastero, ¿si el qué? Forastero, diga conmigo, forastero. Si el forastero o extranjero, ¿qué es un extranjero? Exacto. Es aquella persona que no es de ahí, ¿no? Llegó, de repente llegó ahí. O el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después de que hubiere vendido, mire lo que dice la Biblia, podrá ser rescatado. Y es la ventanita que se abre. Podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos, diga conmigo, sus hermanos, lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío, es decir, su sobrino, lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces, ¿qué está mostrando la Biblia? Aquí hay un cuadro interesante, un cuadro hipotético, y es que si por alguna razón una persona queda esclava, queda presa, pues cuando tiene deuda, entonces esa persona ahora lo toma y ahora es un esclavo. Usted no tiene que pagarme, entonces venga para acá y ahora va a ser mi esclavo. Y esa persona se convierte en un esclavo. Pero la Biblia deja una ventanita, dice que puede ser rescatado. Diga conmigo, el que está en esclavitud puede ser liberado, puede ser rescatado. ¿De acuerdo? Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros. Durante muchos años nosotros estuvimos en esclavitud de pecado, ahí atados al pecado, pero el Señor nos rescató. Pero también hay una esperanza para las personas que están en una opresión hoy en día, esclavitud, llámese enfermedad financiera, familiar, lo que sea. Diga conmigo, en Cristo hay solución. Diga, no está todo perdido, hay una ventana de esperanza. Los que están sin Cristo no tienen esperanza, mis amados. Dijimos en estos días, el día viernes, dijimos que no solamente Cristo es la roca donde nos podemos sostener, la roca inconmovible que está en Cristo, por más que vengan tribulaciones, angustia, nos sostenemos en Él, y por más que vengan pruebas, el Señor nos sostiene. ¿De acuerdo? Pero también vimos que el Señor es la luz, que cuando estamos en Cristo Jesús, entonces hay como una lucecita, y decimos, bueno, aquí la esperanza, y me meto con el Señor, me tomo la mano del Señor, y yo sé que el Señor me va a sacar adelante. Hay una luz. Pero el que está sin Cristo no tiene ni una roca fuerte que lo sostenga, ni tiene luz, está en tinieblas. Aquí hay algo que es bien interesante, que me llama mucho la atención. Y es que no solamente la persona puede ser rescatada, sino que además de que el Señor, digamos, brinda esa salida, pero esa salida tiene que tener unas condiciones. ¿Notaron cuando leyeron que hay unas condiciones? ¿Cuáles serán esas condiciones? ¿Cualquier persona le puede liberar al que está cautivo? No. ¿Qué dice? Que tiene que ser ¿quién? Un familiar cercano, ¿verdad? ¿Un qué? Un hermano o un tío o un sobrino o un familiar cercano. Es decir, que la persona que lo va a rescatar tiene que ser un ¿qué? Un familiar. Si no es familiar, puede tener muy buenas intenciones, puede decir, vea, yo lo veo sufriendo tanto, mire cómo sufre Marta, mire cómo sufre Juan, pobrecitos, yo voy a ayudarles cuánto debe, yo voy a pagar esa deuda y despreocúpese de eso. Ahora, si en la ley, si esa persona decía, yo quiero pagar por él, la ley decía, no puede, porque si usted no es familiar, no puede pagar. ¿De acuerdo? Si fuera hoy en día que dice, mire, yo lo veo tan angustiado, lo veo que está tan presionado, ¿sabe qué? Yo voy a pagar esa deuda. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, cuanto antes, rápido. Uno no va a poner a decir, no, pero un momentico, que es que la ley dice que tiene que ser un familiar. Déjeme ver su cédula, si de pronto usted tiene algún grado de consanguinidad. Déjeme ver su ADN. Déjeme ver si de pronto usted, sí, entonces sí puede pagar. No, nosotros decimos de una vez, cuanto antes mejor. Pero la ley prohibía eso. Entonces, número 1 tenía que ser un familiar. ¿De acuerdo? Un parentesco cercano. Número 2, ¿qué tendría que pasar? Porque puede haber un familiar, ¿verdad? Un tío que tiene dinero y dice, no, yo tengo dinero, pero yo no voy a pagar por él. Allá cada quien con sus cosas, yo no tengo el deseo de pagar por él. Usted se metió en ese problema, usted se metió en esas deudas, usted se metió en los compromisos, mire a ver cómo sale eso. Entonces, requisito número 2, no solamente que tiene que ser un familiar, sino que tiene que tener el ¿qué? Diga conmigo, el deseo. El deseo. Ahora, puede haber un tío que dice, sí, yo quiero sacarlo de eso, pero es que no tengo ni un peso.
Entonces, ¿bastará con el deseo? No, necesitamos un tercer requisito y es que tenga la capacidad, que tenga los recursos para poderlo liberar. Entonces son 3 condiciones, mis amados, para que una persona pudiese ser libre. Número 1, que sea un familiar cercano. Número 2, que tenga ¿qué? El deseo. Y número 3, que tenga el poder, que tenga la capacidad para poderlo sacar. Si no cumple esos requisitos, infortunadamente la persona tendría que quedarse en la cárcel. Bueno, entonces aquí hay un problema muy serio. La Biblia, cuando habla de ese término, ¿cómo se llama esa persona que es familiar cercano, que tiene el deseo y además que tiene la capacidad? Para poder tomar esos tres condiciones y poderle dar un nombre fue muy complicado. Entonces la Biblia, que fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento, le coloca un nombre que hoy no lo vamos a aprender, espero, que es la palabra Goel. Diga conmigo, Goel. ¿Alguien había escuchado esa palabra? Yo no, antes de hacer el estudio. Goel. Goel es como escribir gol, pero con una E ahí metida. Goel. Goel, ¿quién es? Goel es aquella persona que es familiar, que tiene el deseo y que tiene la capacidad para liberar. Eso en el Antiguo Testamento. Cuando se lleva ese término al Nuevo Testamento, pues era muy difícil traducir esa palabra Goel, porque si usted lee en su Biblia dice, yo nunca había encontrado esa palabra Goel. Entonces aparece una palabra que es así la conocemos nosotros cuando se traduce del hebreo al griego, que es donde está el Nuevo Testamento, que es la palabra redentor. ¿Han escuchado la palabra redentor? Esa sí ya es más familiar, ¿verdad? ¿Y qué es redentor? Es un Goel. ¿Y qué es un Goel? Es aquella persona que paga por nosotros. Entonces en la Biblia se conoce el término de esa persona que cumple los requisitos, se le conoce como redentor. Jesús es muchas cosas. Jesús es nuestro sanador. ¿Qué más es Jesús? Nuestro salvador, nuestro proveedor. ¿Qué más? Y nuestro redentor. Sí, gracias, Carlito. Le da un discernimiento ese Carlito. Y entre todas las cosas características de Jesús, Jesús también es nuestro redentor. ¿Sí han escuchado el término? Que es nuestro redentor. ¿Por qué es nuestro redentor? Porque es nuestro familiar que tuvo el deseo y tuvo la capacidad para hacernos libres. Por eso, mis amados, nosotros hablamos de Jesús. Y por eso en este lugar, mientras Dios nos lo permita, el único que tiene que ser levantado es Jesús. No es ni el pastor, ni la denominación, ni el lugar, nada. El único que tiene que ser levantado en un lugar es nuestro Goel, es nuestro Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuánto le da un aplauso a él? Porque solo Jesús es el que nos puede redimir, no hay nadie más. Cuando el Señor comienza la historia de la humanidad, lo que pasa es que el hombre ha venido complicando las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios son simples, son sencillas. Cuando el Señor colocó en el huerto del Edén a Adán, ¿cuántas prohibiciones, cuántos mandamientos le impuso el Señor a Adán? Le entregó todo, para que después de que el Señor había hecho todo, le entregó un solo mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Que le obedecieran. Punto. Si tú obedeces, tú puedes, mientras tú obedezcas, todo esto es tuyo. Tú eres el dueño y señor de esto. Todo lo que yo hice, todo lo que construí, todo este Edén que yo tengo es para que tú lo disfrutes. Lo único que tienes que hacer es obedecerme. Tú me obedeces y para de contar. Ya todo eso es tuyo, disfrútalo. Pero ¿qué sucedió con él? Que el único mandato que le habían dado, lo desobedeció. Bueno, ¿quién hizo que el hombre desobedeciera? ¿Quién hizo que el hombre y la mujer desobedecieran? Satanás, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de Adán, la palabra Adán, ¿qué quiere decir? Raza humana. Raza humana, es la definición de la palabra Adán. Cuando la raza humana falló, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo caer? ¿Quién hizo fallar? Satanás. Bueno, Adán fue creado del polvo de la tierra. Eva, ¿de dónde fue creada? De la costilla de Adán. Es decir, que también es terrestre, ¿cierto? Terrestre. Bueno, eso para que vayamos entendiendo. En el momento que Adán y Eva pecan, ¿se convierten en qué? No me digan pecadores. ¿En qué se convierten? En esclavos. Muy bien, muy bien. ¿Esclavos de quién? De Satanás, del pecado. La Biblia dice que el que comete pecado, esclavo del pecado. Satanás era local, pertenecía a este mundo. No. Satanás fue lanzado.
Satanás fue hecho en el tercer cielo. Era uno de los ángeles, era uno de la alabanza, era uno de las personas de los querubines que estaban ahí con el Señor. Y por su desobediencia, el Señor lo despojó de ese lugar de privilegio y lo mandó a la tierra. Es decir, que Satanás, diga conmigo, es un extranjero. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos hilando el mensaje. Un extranjero que llegó acá. ¿Cómo llegó Satanás acá? ¿Con autoridad y con poder? No. Llegó con una mano adelante y otra mano atrás. Completamente, perdón la palabra, vaciado. ¿Es así o no? Sin nada. Despojado completamente de todo. Pero cuando llegó acá, engañó a Adán y engañó a Eva. Y como engañó a Adán y Eva, entonces le entregó todo en bandeja de plata a Satanás. Y Satanás, a partir de ahí, que era pobre, se enriqueció. Y aquellos que eran ricos y tenían todo, quedaron empobrecidos. Y ahora, ellos que tenían todo, se convirtieron, diga conmigo, en esclavos. Ahora, Satanás es el forastero. Estamos leyendo, este pasaje de Levítico 25 es una revelación impresionante. O sea, eso no era solamente las condiciones para ese momento, era una palabra profética para ese tiempo. Y Satanás, que era el extranjero, ahora, de la noche a la mañana, se enriqueció y comenzó a tomar el dominio de todo. Tan es así que el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 al 7, es un pasaje que ustedes conocen cuando Jesús, porque lo estudiamos estos días, cuando Jesús estaba en el desierto. ¿Qué sucedió cuando Jesús estaba en el desierto? ¿Fue tentado por quién? Y dentro de las ofertas de Satanás le dijo, súbete al pináculo, si tú te postras a mí, todo esto te daré, todos los reinos te daré. La pregunta es, ¿Satanás era el dueño de todos los reinos? En ese momento frente a Jesús, él tenía sí, infortunadamente sí. El forastero se convirtió en el dueño de todo. Ahora, porque Dios le entregó todo, tome Satanás, esto es tuyo, disfrútalo. No, porque Adán, al haber pecado, le transfirió todo, le entregó todo, y ahora Satanás era el dueño de todo. ¿De acuerdo? Por eso, escúchame eso, aquellas personas que están sin Cristo Jesús, su dueño, su Señor y su amo es Satanás. Pero la Biblia dice que el Señor nos rescató y que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a otro reino, donde el que reina es ¿quién? Cristo Jesús. Por lo tanto, el cristiano no está regido por eso. Esto es para que entendamos un poco lo que dice la Biblia en Levíticos. Ahora, Dios le entregó al hombre inicialmente un mandato. Como desobedeció, ¿qué pasó? Luego el Señor tuvo, siglos después, que darle unos mandatos. ¿Cuántos mandatos le dio a través de Moisés? 10 mandamientos, que el mismo Señor lo escribió con su dedo y se los mandó. Pregunta, ¿cuántos mandamientos obedeció el pueblo de Israel? ¿Obedecieron los 10 mandamientos? Para aquellos que dicen que para poder ser salvo necesitamos cumplir los 10 mandamientos, yo quiero decirles, literalmente, ninguna persona en esta tierra los puede cumplir. Solamente una persona los cumplió, que se llama Cristo Jesús. Así que si alguna persona cree que va a ser salva por cumplir los mandamientos, es un error. Porque los mandamientos no los podemos cumplir. Mire, fue tan así, escúcheme esto, fue tan así que aún bajando Moisés con las tablas calienticas, las tenía aquí, calienticas, recién las daba el Señor, apenas llegó allá, ¿qué encontró al pueblo de Israel? ¿Qué estaba haciendo? Adorando, infringiendo nomás el primer mandato de Dios. ¿Verdad? Usted lo encuentra en Éxodo 22. Al Señor tu Dios adorará. Jehová dice que lo sacó de la tierra y lo llevó. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Miren, no habían pasado ni 5 minutos y ya estaban violando los mandamientos. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? Que las cosas de Dios no se trata de mandatos que la gente imponga. Si hubiese una reunión de pastores, entonces ellos se jactan diciendo cosas como esta. Y usted, pastor, ¿cuántos mandatos tiene a la gente en la iglesia? Este dice, no, yo tengo por ahí unos 73 mandatos. 73 mandatos nomás, no. Ustedes están caminando en la carne. Yo sí a las personas tengo impuesto más mandatos. Le tengo 130 mandatos. No haga esto, no haga lo otro. Pero dicen, no, eso no es nada. Yo le tengo 230 a la iglesia. La gente piensa, escúcheme, la gente piensa que entre más mandatos le pongan a la gente es más santa. Y eso es incorrecto. Incorrecto, porque los hace volver hipócritas, los hace volver religiosos. Entonces mientras están en la iglesia vienen con su falda, pero apenas llegan a la esquina se quitan la falda, porque ahora hay algunas que venden con velcro, y es verdad, las alquilan allá, entonces las colocan y están con velcro, y apenas salen y las envuelven al bolso y siguen en su jeep.
Eso es hipocresía. Porque piensan que el andar así es más santidad. Y piensan que entre más mandatos se le pongan a la iglesia, entre más mandatos se le ponga a la gente es más santa. Y eso es incorrecto. Porque hemos venido aprendiendo durante todo el seminario que el Señor se mueve por la vía de ¿qué? Del amor. Diga conmigo, la vía del amor. Y que yo estoy en las cosas de Dios por amor. Y entonces yo digo, yo no voy a cometer ese pecado, yo no voy a infringir ese pecado porque yo amo a Dios y no quiero desagradar. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene, para que entendamos esto, cuando el Señor viene, entonces ellos están muy confundidos. Porque los rabinos de la época del Señor Jesucristo, ¿sabe cuántos mandamientos le tenían a la gente? ¿Quién sabe? 693 mandamientos. Todo era pecado. Entonces si alguien escupía el día sábado, pecado, porque usted no puede escupir el día de reposo. Es más, si alguien quería de desayuno y vamos a comer unos huevos fritos, no podían comer. ¿Saben por qué? Porque corrían el riesgo de que ese huevo la gallina lo hubiera puesto un sábado. Sí, literal, no es verdad, un sábado. Entonces si comía ese huevo, entonces estaba incurriendo en un mandamiento, en desobedecer un mandamiento. Se llamaba el pecado gallináceo, que es comer, de verdad. Entonces, eran una cantidad de mandatos por todo. Hoy en día la gente también pone que no se puede pintar el cabello, ¿verdad? Que no se puede cortar el cabello, que tiene que ponerse la falda a tal medida, que usted no puede pasar al altar si está con manga corta, y una cantidad de mandatos humanos que realmente esos son imposiciones de hombre, pero el Señor fue muy sencillo. Cuando ellos están con tantos mandatos, 693 mandatos, y viene Jesús a revolucionar todo, entonces le dicen, Señor, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para cumplir todo esto que los rabinos nos han colocado? Entonces el Señor, que es muy sencillo, lo que pasa es que el hombre complica las cosas de Dios, es muy sencillo y dice, mire, solamente volvamos al principio. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y listo, pare de contar. Si tú cumples eso, estás cumpliendo todo. ¿De acuerdo? Sin necesidad de tantas cosas. ¿Por qué? Porque si yo amo, el amor lo cubre todo. Todo. Entonces por amor, si yo amo a mis hijos tanto, escuchen esto, si amo a mis hijos tanto, yo no me voy a gastar la plata que Dios me ha dado en una cantina con mis amigos emborrachándolos, sino que con esa plata le doy la provisión para mis hijos. Esa cerveza que le doy a ese amigo, entre comillas, me sirve para un yogur de la lonchera de mi hijo. Entonces por amor a mi hijo, yo no sigo tomando. Entonces amo tanto, sin necesidad que me pongan supervisores, sin necesidad que me estén llamando, ¿usted qué está haciendo? Nada, porque yo amo tanto a Dios que no le quiero fallar. Amo tanto a Dios que yo ya no voy al mundo, porque yo sé que en las cosas de Dios encuentro todo. Entonces, ¿qué voy a buscar en el mundo? Si tengo a Dios que me ama tanto, entonces prefiero estar con Dios que estar con el mundo. Entonces, el amor cubre multitud de pecados, multitud de errores, multitud de fallas. Por eso el Señor dice, y lo único que estamos haciendo acá, tratando que el Señor nos dé la sabiduría para caminar en esta iglesia por amor. Aún para darle al Señor, le damos por la vía del amor. Ya no ponemos un porcentaje porque, o sea, digamos, Señor, tú has sido tan bueno, tan misericordioso, que yo no te puedo limitar con un porcentaje. Cuando tú viniste por amor y diste todo por nosotros, ¿qué te vamos a limitar con lo que nosotros te podemos dar a ti? ¿Me estoy haciendo entender? Porque lo dijimos hace 2 domingos, dijimos, cuando uno comienza a caminar por la vía del amor, sabemos que por esa misma vía es que Dios transita. Y si Jesús transita por la vía del amor, por donde yo voy, tengo por seguro que ya menos pensado, nos vamos a encontrar con Él y vamos a recibir una bendición que nunca nos hemos imaginado. Pero si yo transito por una vía donde Jesús nunca va a pasar, digo, pues, ¿cuánto voy a esperar un milagro de Dios? Pero transita por esa vía, es mi consejo. Transita por la vía del amor, que si tú caminas todo, haces todo por amor, te vas a encontrar un día a Jesús y te vas a quedar sorprendido de todo lo grande que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por esa vía del amor el Señor un día se encuentra contigo y te sana. Como la mujer que llevaba más de 12 años con flujo de sangre y un día esa mujer estaba por la vía de Jesús y pasó, solamente le tocó el hombro y fue sana. Solamente le tocó el manto y salió poder de Dios. ¿Por qué? Porque transitaba en la vía del amor. Hagámoslo por ese lado, nos vamos a dar cuenta cómo no es por imposición, no es por cargas que el pastor imponga, no es porque ¿qué nos sirve nosotros tener una vestimenta aparentemente muy espiritual, pero nuestro corazón lleno de corrupción, lleno de pecado? El Señor dijo al respecto, dijo, son sepulcros blanqueados. Parecen muy espirituales, pero por dentro es solamente podredumbre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que lo entendamos. No caminemos por mandatos de hombres, caminemos por la obediencia. Y aquí encontramos algo bien interesante en esto. Juan capítulo 8, versículo 34. Volviendo a eso. La Biblia dice, Jesús le respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es de qué? Mis amados y amadas, cualquiera que esté practicando cualquier tipo de pecado es esclavo del pecado. Es decir, Satanás tiene autoridad. Cualquier tipo de pecado. Está aquí hablando no, cualquier tipo de pecado. Por eso es muy importante, eso es caminar en santidad. Es que todo lo que sea pecado debemos sacarlo de nuestra vida. Porque eso que sea pecado, que esté practicando, así sea en lo más oculto, así que nadie lo vea, tú eres un esclavo de Satanás. Y entonces no puedes esperar que Dios bendiga tu vida, que Dios te libere cuando tú eres un esclavo. Primero tienes que decir, Señor, yo reconozco que soy un esclavo, me arrepiento, pongo mi mirada en Jesús, porque sé que es el único que puede liberar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, Adán y Eva pecaron. Volvamos otra vez al principio de la historia. Tenían todo, le entregaron todo a Satanás en bandeja de plata. Adán tuvo relaciones con Eva, ¿y qué salieron? Hijos, ¿verdad? Pero ¿en qué condiciones salieron esos hijos? Si Adán era esclavo y Eva era una esclava, ¿cómo salieron los hijos? ¿Salieron qué? Esclavitos, muy bien. Entonces, todo lo que tuvo era esclavitos, ¿verdad? Y ahí vemos entonces a lo que pasó con Caín y Abel. Y de ahí salieron, ellos tuvieron otros hijos y toda la generación que nacía eran ¿qué? Esclavos, muy bien, esclavos. Y terminó un mundo donde una cárcel, donde todos eran esclavos, donde Satanás era el único dueño y señor, y a toda la humanidad, a toda la raza la tenía ¿qué? Esclavizar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No había nada que hacer. Ahora, no tenían la esperanza, porque esta palabra, ¿cómo la podían vivir? Si es que todas las generaciones eran de esclavos. O sea, ¿cómo podía liberar a otro esclavo? No podía nada. Es decir, se había perdido toda esperanza. ¿Qué sucedió acá? Esto es algo que me llama mucho la atención. Que siempre Dios, ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, diga conmigo, Dios siempre tiene la respuesta. Bueno, pregunta, ustedes la saben, solamente que quiero hacer una especie de feedback. Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, cuando la raza humana pecó, Dios sabía que ellos iban a pecar. Sí, la respuesta es sí, literal sí. Sí, porque Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Eso no lo cogió de sorpresa. Ahora, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, pregunta, ¿será que Dios tenía ya un plan para eso? ¿Sí? ¿O fue que Dios actuó en la marcha como lo hacemos nosotros? Ay, fallaron, ¿ahora qué hacemos? Entonces vamos a reunirnos, muchachos, mire ahora qué pasó, Adán falló, Jesús, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? Y Jesús dio un paso y dijo, pues si no hay nada más que hacer, pues mándenme a mí, yo voy. ¿Será? Porque es que muchos predican así. ¿Será que eso? No. Eso ya estaba. Desde antes de la creación del mundo, ya estaba. Algún día la raza humana va a fallar y usted sabe cuando falle, Jesús, tú eres el indicado para eso. Me voy a hacer hombre, voy a ir a la tierra, voy a tener que pasar, voy a tener que sufrir. Todo eso que pasó con Cristo Jesús, que la gente tradicionalmente celebra en Semana Santa, ay, pero Dios cómo fue de injusto, pobrecito Jesús, mire cómo le pegaron. Todo eso Dios lo tenía ya previsto. Y vamos a mirar por qué. Pero algo que me llama la atención para que por favor hoy descansen en el Señor, aquellos que tienen cargas, dificultades. La Biblia dice que vengan a mí, ¿qué? Los que estén, ¿qué? Y yo los haré, ¿qué? ¿Cómo descansamos nosotros? Con el conocimiento de la palabra. Dice, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Yo sé, mis amados, que algunos están hoy angustiados porque tienen problemas financieros. Otros porque el médico les dijo tal cosa. Otros porque se sienten enfermos y no han visto solución. Yo sé, y hay una angustia que está en el corazón. Pero escuchen por favor, el Dios de la Biblia, ¿qué hace en esos momentos? Dígale que está a su lado. El Dios de la Biblia no reacciona, acciona. ¿Qué es reaccionar? Que cuando tú tienes un problema, ahí en el problema reaccionas. Pero Jesús, Dios, cuando hay un problema, acciona. Porque es que Dios es proactivo. Es decir, que Dios, escuchen esto por favor, Dios tiene la solución antes de que el problema venga. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo acá? O sea, antes de que viniera el problema de Adán y Eva, Él ya tenía la solución. Mis amados, descansen en esto. Antes de que tú tuvieses el problema que tienes hoy, el Señor ya tiene la solución. ¿Cuál es el problema de nosotros?
que no vamos a buscar a Dios, que es el que tiene la solución, sino que vamos a buscar por todos lados a ver quién nos soluciona eso y no vamos a la fuente de la solución. En última ya nos tocó con Dios. Es un error de nosotros. Porque si tú tienes un problema, es más, antes de que tú sueltes las lágrimas por el problema que viene, el Señor ya sabe cuál es el problema y cuál es la solución al problema. ¿De acuerdo? Ese es el Dios que tenemos. Por eso es un error cuando uno dice, ay, a ver Dios qué va a hacer. No, Dios ya sabe lo que va a hacer. Antes de que un hijo nazca, Dios ya sabe lo que va a pasar. O sea, ese problema que tú estás viviendo hoy, Dios ya lo conoce. Ahora, no solamente basta con que Él lo conozca, Él tiene la solución para ese problema. Jesús sabía el problema de la raza humana y no bastó con que Jesús supiera el problema de la raza humana. Vino a esta tierra, cargó con los pecados, bautismo, fue a la cruz del Calvario, murió para pagar las deudas. Es decir, al Señor le interesa, vimos estos días, 8 días vimos que el Señor está interesado en suplir nuestras necesidades. Que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y que el Señor, aquellos que están pasando por momentos difíciles, no está feliz Dios con eso. Que Él quiere glorificarse a través de tus vidas. Y ahora, a través de su vida, ¿qué va a pasar? Que cuando tú eres bendecido, ¿quién es glorificado? Dios es glorificado. Entonces Dios desea que tú y yo seamos bendecidos para que Él sea glorificado. Pero ¿qué pasó aquí en la raza humana? Vamos a ver qué pasó. Son cosas que no se sabían, era un secreto que estaba guardado, que hoy es revelado para nosotros, pero que en ese momento estaba guardado. Los ángeles que estaban junto con Jesús, ¿ustedes creen que los ángeles sabían la manera como Dios iba a actuar en el momento que la raza humana cayera? ¿Los ángeles no sabían? ¿Sabían o no sabían? ¿Qué creen ustedes? Si estaban ahí con el Señor, ¿será que sabían o no sabían? Y la respuesta es, no sabían. Es algo que era solamente de la Trinidad. ¿Por qué digo que no sabían? Porque si los ángeles supieran quién era Satanás antes de ser Satanás, un ángel, entonces él sabía, wow. Y Satanás no hubiera hecho lo que hizo con Cristo Jesús. Su mayor error fue llevarlo a la cruz del Calvario. Si él hubiera sabido, no se mete con Jesús. No, lo que yo sé lo que viene. En su ignorancia, él se cree que es muy vivo, muy hábil, muy inteligente, pero ese fue el error más grande. Lo peor que pudo haber hecho Satanás fue haber matado a Jesús. Porque lo único que él tenía era las llaves del Hades y de la muerte y las perdió en ese momento. Hasta ahí Jesús era el Señor del cielo y la tierra. Y todo lo que uno ve antes de eso, Señor del cielo y la tierra. Pero después de la resurrección de Jesús, ahora es el Señor del cielo y la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y lo único que tenía Satanás eran esas llaves que le fueron quitadas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, las llaves de la muerte y del Hades fueron quitadas. Y se quedó sin autoridad. Lo vimos el día viernes los que nos acompañaron. Ese día el Señor a Satanás le cortó ¿qué? La cabeza. Dice la Biblia en Génesis que él le dirá el talón, pero que él le aplastará la cabeza. Le hirió el talón allá en la cruz del Calvario, cuando le mandaron los clavos y todo a Jesús. Pero después Jesús vino y le aplastó la cabeza. Y ahora tenemos un gigante sin cabeza. No en vano está la historia de Goliat. Esa es una palabra profética. Y así es Satanás. Uno que vociferaba que tenía la autoridad, pero que vino uno más en nombre de Jesús y le quitó la cabeza y le quitó toda autoridad. ¿De acuerdo? Ahora, el enemigo que tienen o que tenemos los hijos de Dios es un enemigo sin cabeza. Por lo tanto, no tenemos que estar asustados, porque es un enemigo derrotado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Le dicen gracias. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿En qué? En misterio. ¿Qué es el misterio? Oculto, secreto. O sea, lo que Pablo, ¿por qué pudo hablar estas cosas que no lo habló ningún otro? Ningún otro. ¿Por qué Pablo pudo decir cosas que los demás no pudieron decir? Se quedaron muy cortos. ¿Por qué razón Pablo, cuando uno estudia las cartas de Pablo, encuentra mucho más profundidad? ¿Por qué razón será? Porque Pablo fue el único que fue sacado de esta tierra y llevado al tercer cielo. Y Pablo fue el único que por visión vio el cielo, vio a Jesús allá sentado. Pablo fue el que vio muchas cosas. Miren lo que dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos. ¿Para qué dice la Biblia? Para nuestra gloria. O sea, para que nosotros estemos tranquilos, mis amados. A mí lo que más me angustia es ver personas que conociendo de Dios, que conociendo las cosas de Dios, están angustiados y están hablando igual y actuando igual de personas que no conocen a Dios. Tenemos que ser diferentes, porque es que nuestro Dios no nos va a abandonar, y que por más que estemos pasando momentos duros, difíciles, tenemos un Dios que pelea por nosotros y que a la postre nos va a la victoria. Amén. Pero nosotros vivimos y actuamos igual que la gente que no conoce a Jesús. Por eso yo digo, hay gente en las iglesias que conocen religión, pero que no han conocido a Jesús, no han conocido la revelación de Jesús, porque si conocieran a Jesús, no vivirían tan angustiados como están hoy en día, porque dirían, yo sé que Jesús va a hacer algo, yo sé que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, yo sé que en el nombre de Jesús se abren puertas, yo sé que en el nombre de Jesús se rompen cadenas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, todo lo que se nos ha dado durante este seminario, y lo que nos ha venido dando la iglesia, y lo que nos seguirá dando, es para que nosotros conozcamos más a Jesús y podamos vivir confiados. No para que nos llenemos de religión, no para que nos llenemos de conceptos, es para que comencemos a vivir conforme a la palabra de Dios. Cosas que estaban siendo ocultas, dice el apóstol Pablo, ahora son reveladas. ¿Pero para qué? Ahora que las conocemos, ¿qué es? Para que vivamos más tranquilos, para que vivamos más confiados. Por eso, recuerda que la Biblia dice que el justo por la ¿qué? Por la fe vivirá, y que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, no los noticieros, no a los políticos de turno, como hablamos el día miércoles pasado. Porque los políticos de turno pueden prometer muchas cosas en campaña, pero si tú estás pasando alguna necesidad, tú coges el teléfono, voy a llamar a para no nombrar a ninguno, voy a llamarlo, nunca te va a contestar el teléfono. Y tú tienes una angustia económica y dices, voy a llamar a fulano de tal que voté por él, va a decir, doctor fulano de tal, es que para que me preste 2 millones, no te va a prestar 2 millones. Tenlo por seguro que en los momentos de afugia, los momentos difíciles, tú vas a acudir a Dios. Y muchas veces dejamos las cosas de Dios por estar cumpliendo otras cosas. Tenlo por seguro que en los noticieros tú no vas a encontrar una palabra de vida, porque son palabras de muerte, palabras negativas, palabras de destrucción. Tenlo por seguro que si tú vas dices, no, yo miércoles, no, yo me quedo viendo el noticiero, yo no voy a la iglesia. Tenlo por seguro que tú no vas a salir más motivado, lleno de fe, viendo el noticiero. Sale achicopalado, sale, no, está mal esta ciudad, este país, no, este alcalde, este gobernador, no, es que esos candidatos, y salen peor. Solamente a través de la palabra de Dios es que tenemos, diga conmigo, palabras de vida. Eso lo dijo Jesús, que las palabras de Él son vida, y son espíritu y son vida. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Escúcheme en esto, para poder dilucidar aquellas opiniones y para que tengamos nosotros conceptos y argumentos para poder debatir en una época como esta. Pero a ver, explíqueme, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que Jesús pasara por estas? A ver, explíqueme, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué pasó por tantos látigos y por tantas cosas? Diga conmigo, porque Jesús tenía que hacerse pariente para podernos librar. Para Dios era muy fácil, mis amados, un día como este, aparecerse aquí en cuerpo, ¿o no? ¿Lo podía hacer? ¿Lo puede hacer Dios? Claro. Un cuerpo como el que tuvo, que no cometió pecado ni nada. Un día podría aparecerse por allá en la colina y apareció Jesús. Un día podía llegar Jesús con toda una legión de ángeles y todo el mundo, cielo y todo el mundo quedar callado. ¿Quién llegó? Llegó Jesús. ¿Lo podría haber hecho así? Pero si hubiese sido así, mire lo que hubiera pasado. Jesús tuvo que venir acá y utilizar el cuerpo de una mujer llamada la Virgen María. ¿De acuerdo? Tuvo que ser fecundado un óvulo. Tuvo que convertirse en cigoto, tuvo que crecer en el vientre de esta mujer durante 9 meses, tuvo que pasar por el útero, tuvo que nacer Jesús en esta tierra, tuvo que pasar por dolores, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a caminar, tuvo que vivir, pasar por hambre, llorar y todo, porque Él tenía que ser uno de esta tierra. Porque si hubiese sido de afuera, entonces hubiese sido otro ¿qué? Otro extranjero, y el extranjero no lo podía liberar, porque el único que nos puede liberar es un ¿qué? Diga conmigo, un pariente, un hermano mayor. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús entonces cumple el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito para ser libres? Que tiene que ser un ¿qué? Un pariente cercano. ¿Y Jesús es pariente? Sí, porque nació en esta tierra. ¿De acuerdo? 2. ¿Tenía el poder Jesús? Claro.
todo el poder como lo hablamos estos días. Tenía tanto poder que no lo quiso utilizar porque tenía que pasar por el proceso, mis amados. El poder para decir, Padre, mándame 12 legiones de ángeles y cállale la boca a todo el mundo. ¿Podría haberlo hecho? ¿Dios podría haberlo mandado? Hubiera sido algo sobrenatural y los religiosos de la época haber quedado enmudecidos. Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad si existe Dios? Pero no lo hizo. No lo hizo. Lo dijimos en estos días. Si tan solo con 2 ángeles acabó con Sodoma y Gomorra, con 2 ángeles, ¿qué podría haber hecho con 1400 ángeles? Más de 1400. Toda la galaxia había acabado con todo. ¿Lo podía haber hecho? Sí, pero no lo quiso hacer, porque Él vino a dar todo por amor. Hasta el fin, digo. Se entregó por nosotros hasta el fin. ¿Tenía el poder? Sí. ¿Tenía el deseo? Claro, si nos ama, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Jesús, diga conmigo, cumple todos los requisitos. Por eso, mis amados, por eso es que ninguna otra persona de esta tierra puede salvarnos sino solamente Cristo. Ni ningún hombre, ni ninguna otra mujer, por más espirituales que sean. Y con todo el respeto, si alguien escucha este mensaje, que sea católico, no se ofenda, ni siquiera la Virgencita María, porque nació en esta tierra y nació en pecado, por la generación adámica, ¿de acuerdo? Por eso tenía que ser uno, ahora, no solamente porque vino a esta tierra, sino porque además que estuvo Jesús en esta tierra, no cometió ni un solo pecado. ¿Sabe qué hubiese pasado si Jesús hubiese cometido un solo pecado? ¿Qué hubiese pasado con Jesús? ¿Se hubiera convertido en qué? ¿Se hubiera convertido en qué? En un esclavo. Entonces habíamos quedado en las mismas, porque era otro esclavo porque cometió pecado. Por eso Jesús pasó en esta tierra sin cometer ningún pecado, y por eso es el único hombre en esta tierra que estuvo como nosotros, pero que no cometió ningún pecado. ¿De acuerdo? Por eso es el único. Ay, pero hay otros. Pueden haber muchos. Ay, pero hay otras religiones. Pueden haber religiones, pero la religión no salva. Ya les dije, ni la religión católica salva a nadie, ni la religión evangélica salva a nadie. Solamente es salvo por una persona y se llama Cristo Jesús de Nazaret. Solamente en uno hay redención. Solamente hay un nombre dado en los hombres en el cual podamos ser salvos, y es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Con respeto a las demás creencias y lo demás, pero nosotros seguimos aferrados, seguimos firmes, porque sabemos que en Cristo estamos seguros y que Cristo nos dará la respuesta siempre. Amén. Que no estamos dando palos de ciego a ver si le pegamos a esta. No. Estamos completamente seguros para dónde vamos. Y yo sé que los que estamos en Cristo, nuestro destino final se llama el cielo. ¿De acuerdo? ¿Por qué el cielo? Porque lo hablamos estos días. Que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ninguno que esté en Jesús irá al infierno. ¿De acuerdo? O sea, nuestro destino final en Cristo Jesús, diga conmigo, es el cielo. Y aunque pasemos situaciones difíciles y lo que sea, no importa. Sabemos que tenemos garantizado algo en Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Hasta ahí vamos. Pero cuando digo esa palabra redención, cuando digo esa palabra Goel, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se encuentra en el original griego esa palabra? Y encontramos una palabra, un término, que seguramente ustedes lo conocen porque estudian mucha Biblia, que es la palabra hexagorazo. ¿Sí la han escuchado? Bueno, hoy la vamos a aprender, hexagorazo. Esa palabra hexagorazo es la que traduce la palabra redentor. El redentor en griego quiere decir hexagorazo. Esa palabra hexagorazo es una palabra que está compuesta de 3 partes. La primera, que es la palabra agora. ¿Alguien ha escuchado la palabra agora o ágora? ¿Sabe qué es un ágora? Bueno, lo va a encontrar ahí en Google cuando consultes. Ágora existe, es una palabra que existe. Ágora es una plaza pública, donde se hacían intercambios comerciales. Una especie como de plaza de, bueno, pues digamos como una plaza de mercado, donde se hacían negocios y lo demás. Pero además de eso era una plaza pública donde iban los conferencistas, iban hablaban y lo demás, habían baños públicos. Pero además en esa plaza es donde se exhibía, ustedes saben que después de las batallas, de los combates, entonces cuando un pueblo perdía, todas las personas quedaban siendo ¿qué? Esclavas de ese nuevo rey que los había conquistado. Entonces cogían a todos esos esclavos y los llevaban a esa plaza y los exhibían allá, todos encadenados, estaban todos en el ágora, ahí estaban todos. Entonces iban y compraban los esclavos, era el lugar donde comerciaban los esclavos. E iban a mirar y decían, esta pierna es muy débil, este no aguanta, no lo compro. Otro, no, esos dientes no, le faltan 5 dientes, eso no sirve. Este está calvo, no, este no sirve, este está gordo, este no sirve, este ya está viejo, no sirve. Y yo decía, este está fuerte, este lo compro. Uy, esta mujer está hermosa, esta la compro. Y así era el intercambio
Todo eso se daba en ese lugar que se llamaba el ¿qué? El ágora. Entonces el ágora es el lugar donde vendían los esclavos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la palabra hexagorazo. El otro término que está ahí es la palabra aso, que eso es una terminación verbal, como decimos nosotros, ires. Pero la otra palabra que está ahí es la palabra ex. ¿Qué es ex? ¿A algunos les suena ex? Antes, la que era ex. Pero básicamente lo que quiere decir es la ex. Ya le sonó por ahí a alguien. Ya le hizo que, ya, mi ex. La que era, o sea, sacados de, ya no es sacados de. Es donde serían palabras, por ejemplo, exprimir. ¿Qué es exprimir? Sacar. O sea, sacar afuera eso. O sea, eso que estaba en la fruta, el momento que la exprimió, entonces sale el zumo, sale el jugo como tal. ¿De acuerdo? De ahí está la palabra exprimir, como extraer, como expulsar. ¿Qué es expulsar? Listo. Entonces la palabra hexagorazo es sacar a aquel que estaba en esclavitud. ¿De acuerdo? ¿Quiénes estábamos en esclavitud? Yolanda. Estábamos en esa plaza. Que lo único que nos esperaba, porque no teníamos ninguna esperanza, porque nadie nos podía comprar. ¿Estamos? Nadie nos podía comprar. Estábamos condenados solamente a ir a un destino. ¿Cuál era el destino? El infierno. Éramos esclavos. La muerte eterna. Esto es lo único. Esto para que, mis amados, ¿por qué les digo esto? Para que no nos creamos más que los demás. Porque a veces creemos que somos cristianos, es que yo sí soy, estos se van a condenar y yo sí no, y entonces me creo que soy, no, mis amados, nosotros no valíamos nada. Éramos el remanente, como alguien dijo, como los cunchos, después de que han sacado a todos y que esto fue lo que quedó, ¿quién nos va a comprar? No, nadie lo compra. Eso éramos nosotros, para que tengamos una idea, para que nunca nos subamos y en la medida que Dios nos va bendiciendo, en la medida que Dios va abriéndote puertas, no te creas más que nadie. Porque ese es uno de los problemas, que a veces los cristianos creemos más que otros y entonces humillamos a los demás porque hoy tal vez hay dinero y los otros no tienen. Mis amados, entienda que todos sin Cristo éramos unos esclavos. Era lo más relegado de los esclavos. No era ni siquiera lo mejor de los esclavos, lo más relegado. Así éramos nosotros. Pero el Señor un día le plació comprarnos. Nadie daba nada por nosotros y eso dijo, voy a pagar por ellos. Voy a ir por ellos. ¿Cumplió los requisitos del Señor? Diga que está a su lado. El Señor cumplía todos los requisitos. Por eso es que es muy importante entender que nosotros somos redimidos del Señor. Y cuando nosotros somos redimidos del Señor, lo único, mis amados, que nos resta hacer es servirle a nuestro Señor con lo que tenemos. No hay otro, porque sin Él no somos nada, no hubiéramos sido nada. Por eso es que cuando uno logra entender esto por revelación, uno puede decir, Señor, aquí estoy, todo lo que soy, Señor, te lo doy. Porque ¿para qué? Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, estoy diciendo, traigan su casa, su carro, no es eso. Porque si uno toma este mensaje y lo lleva a lo material, entonces aprovechan. Lo que estamos hablando es lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestros talentos, de nuestra capacidad, que podamos hablar de Cristo, el Redentor, porque no hay nadie más, no hay un mejor discurso, mis amados, que hablar de Cristo Jesús. Y voy a contarles algo. ¿Cómo fue que el Señor nos redimió? 3 cosas, cómo el Señor nos redimió. Número 1, el Señor nos redimió por su sangre. Por eso fue que tuvo que derramar hasta su última gota de sangre. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. No hay limpieza de pecados. Por eso, la única manera para nosotros poder haber sido comprados, haber sido redimidos de los pecados, es a través de la sangre de Cristo. Por eso para nosotros, respeto los conceptos que tengan de otros lugares, de otras cosas que han dicho. Por eso, según lo que dice mi Biblia, la sangre es, ¿para qué? Limpieza de pecados. No es para que nos vaya bien, como me lo enseñaron a mí. No es cuando sus hijas se vayan a estudiar, entonces usted cúbrelas con la sangre de Cristo. No es para cubrir a nadie. No es como me lo enseñaron a mí, yo no sé a usted. Cuando usted abra su negocio, su empresa, cuando llega a su trabajo, lo primero que es, cubra su negocio con la sangre de Cristo. No es para eso la sangre de Cristo. Si le enseñaron es un error doctrinal. La sangre de Cristo es con un fin y un solo propósito, que es ¿para qué? Limpieza de pecados. No fue más. O sea, Cristo derramó su sangre
para limpiarnos de todo ¿qué? Pecado. Ahora, escúchenme bien esto. El que seas evangélico no te lleva a la salvación. El que seas católico no te lleva a la salvación. El que seas mormón, testigo de Jehová, no te lleva a la salvación. Porque solamente hay un camino para la salvación, que se llama la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Si no hay eso, no. Con el perdón de algunos, si de pronto se llegasen a molestar, que ya sé que no. El dinero, por más dinero que tengan, no los va a llevar a la salvación. El dinero es un facilitador. El dinero es un instrumento, pero nunca pongamos la confianza en el dinero. Encontré un pasaje en la Biblia, Salmo capítulo 49. Escuchen esto, versículo 6. Los que confían en sus ¿qué? Y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Qué jactar? No es comer, ¿no? Me jacté 2 pollos. No. ¿Jactar qué es? Que se las dan, que tienen ínfula. No, que yo tengo, es que la plata, mire la casa que tengo, mire el carro que tengo. ¿Sí? Eso es jactar. Porque muchas personas se jactan de eso, ¿verdad? Dicen, no, es que yo tengo, mire la ropa de marca que yo me pongo. No, escuchen lo que dice la Biblia, que esas riquezas no van a servir para nada. Versículo 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Es decir, puede llamarse Bill Gates, lo que sea, la plata del mundo que tenga, puede tener los bitcoins que quiera, ¿de acuerdo? Pero no puede decir, yo tengo tanta plata que con esa plata, por favor, para que mi mamá no se condene y sea salva, entonces yo voy a dar todas mis riquezas. Nada, eso no sirve para nada. Por eso la mala información doctrinal que dio la iglesia tradicional, que eso fue más una fuente de ingresos que cualquier otra cosa, es paguen, den las misas, los responsos, el novenario y una cantidad de cosas. Eso es una estafa, literal. Es la fuente de enriquecimiento. Ustedes supieran la cantidad de millones y millones de dólares que a diario se recaudan. Y una semana como esta, la millonada de dólares que se recaudan por personas que estando en el siglo XXI aún son ignorantes, que piensan que por dar su dinero y sus bienes, entonces van a obtener la salvación de su tatarabuela. Y es mentira, es un engaño. Porque absolutamente la Biblia dice que nada. Miren lo que dice. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Y mire lo que dice ahí, ni dar a Dios su ¿qué? Su rescate. Dejo toda mi fortuna y cuando yo me muera, llévenla allá para que paguen misas con eso. No les sirve absolutamente para nada, porque solamente hay un camino para ser salvos. ¿Y ese camino es quién? Cristo Jesús. Así como lo vimos estos días, aquel hombre que estaba en la cruz, ese ladrón que cuando llegó a la cruz era un ladrón, estaba siendo condenado, marginado, pero este hombre en ese instante el Señor tuvo misericordia con él, creyó en Jesucristo y ese mismo día instantáneamente obtuvo la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿cuándo se obtiene la salvación? ¿En qué momento se obtiene la salvación? ¿Cuando nos muramos? ¿Cuando nos muramos quiere decir? No. ¿Cuándo es que tenemos que tomar una decisión? Escúchame esto, una decisión seria por Cristo Jesús. ¿Cuándo tenemos que dejar de jugar a ser cristianos, aparentar una vida espiritual, pero por dentro llenos de pecado? ¿Cuándo es que verdaderamente nos tenemos que definir por Dios, por Cristo Jesús? Es ahora. Porque es que si nosotros supiéramos cuándo nos vamos a morir, si nosotros fuéramos como Dios, que supiéramos, eso me quedan 20 años, eso me quedan 30 años, pero es que nosotros no sabemos eso. Ustedes no saben si este sea mi último día. Yo no sé si alguno de ustedes sea su último día. Puede ser un accidente, puede ser un infarto, puede ser bañándonos, nos caímos, nos golpeamos y ahí quedamos. Puede que nosotros esta noche coloquemos nuestra cabeza en la almohada y no sabemos si amanecemos. ¿Sí? Soy un jugador de fútbol hace poquito, joven, deportista. Se acostó y no amaneció al otro día, murió, se infartó en la noche. ¿Cómo así que murió? ¿Qué pasó? Murió, se infartó esa noche. Joven, vamos a decir que no es que ya es viejo, porque no solamente los viejos nos morimos, amén. También ustedes los jóvenes pueden morir. ¿Están de acuerdo o no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir bien con Dios todos los días. Miren lo que dice la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia
que me llamó mucho la atención. Porque hay esperanza mientras estemos en Cristo Jesús, mientras estemos vivos. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Para aquellos que dicen, no, después, no, más adelante, yo sé que Dios es tan bueno, Dios que va a mandar al infierno a la gente. Y es cierto, Dios no manda al infierno a la gente. Son los pecados de la gente que los manda al infierno. Jesús siempre tiene un plan de redención. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿qué? Una sola vez. O sea que el cuentico de la reencarnación, que es que después yo me reencarno y después voy, nada, es mentira. Dice la Biblia que la palabra de Dios muere una sola vez. Y después de esto, ¿qué viene? El juicio. No hay chance de nada. No hay absolutamente chance de nada. Por eso es que ahora, jovencitos, niños aún, necesitamos estar bien con Dios, mis amados. Porque nosotros no sabemos. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Es decir, mientras nosotros podamos respirar y estemos vivos, tenemos esperanza. Mire lo lindo, que no importa lo que tú seas, no importa lo que yo haya sido, si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. ¿Están de acuerdo conmigo? Somos la única raza, somos la única parte de la creación de Dios que nos permite ser redimidos. ¿Saben por qué? Porque los ángeles que le sirvieron tanto a Dios, le han servido tanto a Dios. Cuando los ángeles desobedecieron a Dios y entraron en rebeldía, ¿qué pasó con los ángeles que entraron en rebeldía? Fueron expulsados y se convirtieron en ¿qué? En demonios. Y solamente hay dos grupos: los que obedecieron, los que no obedecieron a Dios, que se convirtieron en demonios, y los que obedecen a Dios, que son ángeles. Ahí no hay intermedios. Y esos que son demonios no se pueden arrepentir para volver a ser ángeles. No, ya. Usted se desobedeció, es un demonio. Usted me obedece, es un ángel. Nosotros no. Nosotros podemos habernos equivocado, haber fallado, pero si nos arrepentimos, el Señor vuelve y nos coloca en el Edén, porque ese es el nuevo nacimiento. Cuando el Señor perdona todos nuestros pecados, dice, otra vez, vuelve a disfrutar de todo lo que tengo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza, ¿para quién? Para algunos, para todo aquel que esté entre los que, entre los vivos. ¿Nos incluye a nosotros? Claro. Porque mejor es que perro vivo que león muerto. Es mejor que no, este pobrecito, pero ahí metido en la iglesia, pobrecito, que de pronto nos criticarán, nos juzgarán. Aquellos se pavonean, es que yo sí sé, yo tengo plata, mire lo que tengo. Usted qué hace metido en esa iglesia, mire lo que tengo. ¿Y qué pasa si esos que dicen que tienen tanto, que se pavonean tanto, qué pasa si mueren sin Cristo Jesús? ¿De qué les sirvieron ser leones acá? Mejor que de pronto la gente nos juzgue, nos señale, nos critique, pero estamos caminando en rectitud, estamos caminando con Cristo Jesús. Amén. Por eso la Biblia dice que es mejor que, diga conmigo, perro vivo que león muerto. O sea, mientras Dios nos esté abriendo los oídos, mientras Dios nos permita estar con vida, tenemos oportunidad. ¿Esto para qué, mis amados? Para que salgamos de la tibieza. Yo creo que ya es hora. Y que verdaderamente pongamos nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Sigue diciendo el Salmo 49, volvamos por favor. Versículo 8. Escuchen esto. Porque la redención de su vida, diga conmigo, la redención de su vida es de gran precio. Dice la Biblia, y no se logrará jamás. Escuchen esto, para que sepas el valor que tú y yo tenemos, el valor de lo que Cristo pagó por nosotros. No hay ningún dinero de esta tierra, no hay ningunas posesiones, no hay ningunas mansiones, no hay ningunos palacios, no hay ningún dinero que pueda pagar la salvación de un alma. Todo el dinero que se acumulase para decir, con todo el dinero de la humanidad, con todo el dinero que hay en el mundo, vamos a salvar un alma, no lo puede lograr. No lo puede lograr. Porque la redención de su vida es ¿de qué? De gran precio. Y no se logrará jamás. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué hacemos entonces? Jesús nos está mostrando algo bien importante en esta mañana. Vayan a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Estamos en la forma como el Señor redimió a través de su sangre, que fue el medio que el Señor utilizó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. ¿Están conmigo? Sabiendo. ¿Cómo comienza diciendo? Sabiendo. Es decir, ya sabemos.
O sea, no es una historia, no es una fábula, no es un cuento, no estamos hablando de un superhéroe que suena tan bonito. No es una, diga conmigo, no es una fábula, diga, es una realidad. Por eso, Señor, a través de la palabra nos hace conocer, sabiendo que fuisteis rescatados. Noten el tiempo, que ¿qué? Fuisteis. Está hablando en tiempo ¿qué? Pasado. Que si estamos en Cristo Jesús, ya somos rescatados. No está diciendo que serás rescatado, para de pronto pensar, de pronto cuando mueras vas a ser rescatado. No, ya, o sea, es ahora que fuimos rescatados. ¿Fuimos rescatados de qué, mis amados? ¿De vuestra qué? Vana manera de vivir. ¿Cómo así vana manera de vivir? ¿Qué será vana manera de vivir? Vana manera, vano, algo vano, ¿qué es? No tiene valor, que no tiene fruto, que no tiene sentido. A nosotros nos enseñaron, por lo menos fue lo que a mí me enseñaron, de buscar cosas materiales. Que si no era yo, que entonces quién más, y una cantidad de cosas. Pero después cuando uno conoce la palabra dice, sí, finalmente, bueno, hay que vivir bien. Yo no estoy diciendo que tengamos que vivir en los peores lugares, marginados, debajo de un puente, no, para ser más santos, no. Tenemos que, en la medida de las posibilidades, sin que eso se vuelva nuestra prioridad de vida, ¿de acuerdo? Pero hay cosas en la vida que son vanas. Y lo más triste, lo más lamentable es que el ser humano, en su gran mayoría, todo el esfuerzo de su vida, todos los recursos, todos sus talentos, los enfoca en cosas que son vanas. ¿Qué quiere decir? Que no las va a llevar. Muere una persona que puede haber tenido hoteles, un emporio en la ciudad, carros, camionetas, lo que sea, murió. Y todo lo que hizo, ¿de qué sirvió? Diga conmigo, fue vano, sin fruto. No estoy en contra de que estudiemos. De hecho, Dios no me permitió tener una carrera. No estoy en contra de eso. Pero quiero decirles es que todo lo que nosotros tengamos, canalicémoslo para el crecimiento del reino de Dios. Que no nos enfoquemos en eso que realmente nos desvía, nos saca del propósito de Dios. Porque son vanas, esa vana manera de vivir en cosas que no tienen fruto. Dice que fuimos rescatados. Ahora, ¿quién nos enseñó esto? ¿De quién recibimos esto? ¿De quién hemos recibido todo eso que estamos o que vivíamos antes? O que la gente vive hoy en día. Dice la Biblia que de sus padres. Es muy buena intención, ¿verdad? Porque los papás nunca queremos nada malo para los hijos. Pero lo que pasa es que tenemos que redireccionar eso. A veces nosotros enfocamos a nuestros hijos en que termine su carrera, que haga esto, que tenga algún título, que consiga esto, que tenga plata. Y todo eso no es que esté mal, mis amados, no es que esté mal, no es que sea pecado. Eso está bien. Pero lo que hay que demostrarles es, primero busquen las cosas de Dios, mis hijos. Primero enfóquense en las cosas de Dios. Y ya si Dios te quiere dar una carrera, Dios te quiere dar dinero, te quiere dar lo que sea, pero que no sea la prioridad de tu vida, que sea lo secundario en tu vida. Primero que nuestros hijos estén con Dios, primero que nuestros hijos estén con Cristo Jesús, porque ¿qué nos sirve que nuestros hijos tengan tantas cosas, pero no tienen a Cristo en su corazón? Si tu hijo que tanto amas, que tanto para muchos lo adoran, a su hijo, mi hijo amado, mi hijo, pero ¿qué pasa si tu hijo muere y no tiene a Cristo Jesús? ¿Qué pasa? ¿Para dónde se va? Mejor que aunque en la medida de nuestras limitaciones no le podamos dar muchas cosas a nuestros hijos. Si le puedes dar, qué bueno. Si no le puedes dar, no te afanes, mis amados. Escúchame esto, no te afanes por eso. Si no le puedes dar cosas materiales, no te afanes por eso. Pero por lo menos siémbrale el temor de Dios en el corazón de ellos. Que sabe que si se murieron sus hijos, van a estar eternamente en el cielo. ¿De acuerdo? Eso es cosas vanas. Y lo que sigue diciendo, fuiste rescatado vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinados, mire lo que dice por favor su Biblia, ya destinados ¿desde dónde? Ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Noten que la Biblia nos corrobora lo que hemos estado hablando, que nosotros ya fuimos liberados. Desde antes de la creación del mundo, el Señor tenía un plan. Dígale que está a su lado. La solución estaba desde antes del problema. Abrace que está a su lado y dile, no te preocupes por los problemas, que Cristo tiene la solución. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno entiende, por lo menos me pasó a mí preparando el mensaje, cuando uno entiende eso, uno tiene que aprender a descansar. Porque uno se angustia. ¿Qué van a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de esto? ¿Qué va a hacer de lo otro? ¿Y qué pasa con no sé qué? Y cuando uno logra entender esto, cuando uno logra entender la revelación de Dios, la soberanía de Dios, uno dice, Señor,
Descanso en ti, porque todo está en tus manos y tú tienes la mejor respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Esto lo hubiera querido conocer Daniel, Moisés, los santos del Antiguo Testamento. Ellos se miraron sin conocer esta revelación, que es del Nuevo Testamento. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado desde el cielo o del cielo. Cosas en las cuales, ¿qué dice la Biblia? Anhelan mirar ¿quién? Los ángeles. Hubieran querido eso. O sea, qué bueno la redención. Ustedes notarán que los ángeles, cuando le cantan al Señor en Apocalipsis, capítulo 4, le dicen al Señor, santo, santo, santo. Los ángeles no le cantan, Señor que nos redimió, porque no fueron redimidos, y ya les expliqué por qué razón. Primer razón, entonces, primer vía, se llama la sangre. Dígale que está a su lado, fuimos redimidos por su sangre. Además, ¿cómo nos redimió el Señor? Fuimos redimidos con poder. Con poder. Cuando el pueblo de Israel, ustedes conocen el tema de Éxodo, Faraón los tenía cautivos. Faraón es un tipo de ¿qué? ¿De qué? De Satanás. Usted recuerda que tenía cautivo al pueblo y no los dejaba ir, porque Satanás es así. Satanás no tiene, diga conmigo, no tiene misericordia. No tiene misericordia. Cuando una persona está mal y lo tiene abrumado con deudas y Satanás, ¿será que Satanás dice, ay, pobrecito, dejémosle descansar, ya ha sufrido harto, dejemos que mañana pueda comer? No, Satanás sigue, hasta que los deja no solamente oprimidos, sino que los deja ¿qué? Exprimidos. No les deja nada. Cuando una persona está enferma, ¿se han dado cuenta con los enfermos? Por esta enfermedad el médico dice, además de eso, le diagnosticaron esto, además tiene esto, además esto. Así es el diablo. Cuando una persona está en vicios, no creo que lo deja solamente con el cigarrillo. Ya probó cigarrillo, hágale con la marihuana. Ya probó marihuana, hágale con el bazuco, hágale con el éxtasis, hasta que los deja comiendo basura en las calles. Porque ese es el Satanás, ese es el diablo. Ese no es que tiene misericordia ni nada, él siempre es implacable. Faraón estaba así, tenía esclavizado al pueblo. Los tenía en una cárcel y no les dejaba salir de la cárcel. Miren lo que dice la Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 18? Y tengo las llaves de la muerte. Ese que tenía, mire, escuchen esto por favor, que esto te va a ayudar mucho. Una persona que está sin Cristo Jesús, Satanás tiene dominio sobre esa persona. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Es claro el concepto? Si la persona está sin Cristo Jesús, ¿quién es el príncipe de él? Satanás. ¿Y Satanás puede matar a esa persona? Sí. ¿Y Satanás le puede mandar demonios y puede hacer una cantidad de cosas? Sí. ¿Por qué? Porque Satanás tiene las llaves. Pero cuando Cristo redime a la persona, el Señor Jesucristo le quita las llaves de la muerte. Y cuando le quita las llaves de la muerte, Satanás, escúchame esto, hijos de Dios, Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, los hijos de Dios no tenemos por qué estar amedrentados, asustados o temblando, porque nos van a hacer brujería, porque le di la mano a un brujo y ahora qué me va a pasar. No se preocupe por eso. Recuerda que lo vimos estos días, aquella mujer que estaba con flujo de sangre, que eso era algo que una mujer repudiada, era repudiada. Pero eso no tocó a Jesús, y Jesús no se volvió inmundo, porque es una mujer inmunda, según lo que dice Levíticos. Esa mujer menstruosa durante tiempo se convirtió en una mujer inmunda, pero lo inmundo no pudo afectar la santidad. ¿Logran entender eso? Mientras tú camines en santidad, escúchame esto, mientras tú camines en santidad, mientras tú buscas la palabra de Dios, mientras tú comiences a hacer las cosas como Dios manda, el diablo no se puede meter contigo. Al contrario, ¿sabe cuál es la mayor guerra espiritual? Nos enseñaron, yo no sé a ustedes, a mí me lo enseñaron. Guerra espiritual, pegar gritos, pegar alaridos, coger aceite y ungir todo con aceite y comenzar a hacer una cantidad de cosas y darle vuelta a la manzana. Y si tenemos un helicóptero, conseguir un helicóptero y regar aceite por toda la ciudad. Eso se llamaba guerra espiritual. Hasta que entendimos por revelación que la mayor guerra espiritual se llama obediencia a la palabra de Dios. Porque tú puedes pegar gritos y alaridos, puedes quedar difónico, puedes hacer lo que sea,
gritando y atando y haciendo una cantidad de cosas. Pero mientras tú no obedezcas la palabra de Dios, el diablo tiene autoridad sobre su vida. Pero cuando tú obedeces la palabra de Dios, estás resistiendo al diablo. ¿Y qué dice la Biblia? Resistir al diablo y él tendrá que huir. ¿No es la más guerra espiritual? ¿No es la mayor guerra espiritual? Obedezcamos la palabra de Dios, caminemos como Dios manda y el diablo no tiene nada que hacer con nosotros. Por eso, a los hijos de Dios no tiene por qué asustar. Primero ni la muerte, porque la muerte no nos va a tocar a nosotros, porque el Señor nos ha prometido vida ¿qué? Eterna. Nunca vamos a pasar por la muerte. Que nuestros cuerpos se queden acá y se descompongan y lo demás sí, pero nuestra alma que es lo que nosotros somos, entienda eso, nosotros somos un alma metida en un cuerpo. Lo que se queda aquí es el cuerpo, pero nosotros somos alma, vamos a estar eternamente en el cielo. Amén. Lo que se está desgastando cuando nos vemos al espejo, lo que dicen los médicos, es nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos más vida que cualquier otro. Amén. ¿Usted cómo está enferma? No, yo no estoy enferma. Mi cuerpo es el que está enfermo, porque yo sigo viva y sigo con toda la energía que el Señor me ha dado. ¿De acuerdo? Eso es comenzar a tener revelación de Dios. Por lo tanto, no dejamos que el diablo nos quiera asustar. No se deje asustar, porque el que está con nosotros es más poderoso. Mayor es el que está en nosotros. Vamos a dar un aplauso al Señor. Número 3. Número 3 y terminamos, pero no aburrirlos más. Miércoles, jueves, viernes. Además, fuimos redimidos por amor. Diga conmigo, por amor. Nos redimió con su sangre, nos redimió con su poder, pero también nos redimió con amor. Por eso, como lo vimos estos días, no hay un amor más grande, mis amados, que el amor de Jesús. Conocemos amor porque tenemos personas a nuestro lado que las amamos, pero ninguno de esos amores pueden ser comparados con el amor de Cristo Jesús. Un amor tan grande, dice Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Ese es el amor del Señor. Que el Señor, mire, el Señor podría, en el momento en que nosotros pecamos, podría habernos matado de una vez. ¿Lo puede hacer Dios? Pero nos tiene hasta el día de hoy para mostrarnos su misericordia. Con amor eterno te he amado. Termina diciendo este pasaje, te prolongué mi misericordia. Para aquellos que todavía están ahí como a medias tintas, para que tomen una decisión por el Señor, mis amados. Digamos, Señor, voy a buscarte, ¿verdad?, de todo corazón. Efesios capítulo 2, versículo 1. Es el pasaje que dice que Él nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros, ¿qué? Pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando no valíamos nada, dice la Biblia que nos dio vida. Romanos capítulo 5, versículo 8. Es el pasaje que dice que más Dios muestra, ¿qué? Su amor para con nosotros, que aún siendo, ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Será un amor grande el del Señor? Que no nos descalificó, no dijo, ustedes fallaron, ustedes se equivocaron, ya miren a ver qué hacen. No, el Señor siempre extendió su amor. Por eso es que Él cumple los requisitos, mis amados. Nuestro pariente cercano, que tuvo el deseo de rescatarnos y que tuvo el poder y la autoridad para darnos esa salvación. Por eso no hay otro como Jesús. Termino lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 11. Esto lo entienden más las mujeres que nosotros los hombres. Nosotros lo podemos conocer, pero no lo podemos vivir. Las mujeres que han tenido un bebé, pregunta, antes de conocer a ese bebé, en el momento que se dieron cuenta que estaban embarazadas, lo normal, ¿ustedes comenzaron a amar a ese bebé? No lo veían, pero ya lo estaban sintiendo, ya había algo que estaba ahí. No sabían si iba a ser flaco o gordo, ¿cierto? Si iba a ser alto o bajito, si iba a ser feito o simpático, no sabían. Pero lo estaban, ¿qué? Amando. ¿Por qué lo amaban? Porque su hijo. Y comienza a crecer el bebé. Y comienza a sentir malestar la mujer. ¿Quién siente ese malestar? ¿La mujer o el hombre? No, generalmente la mujer. Hay hombres que dicen, también tengo como mareos. Pero sigue gestándose. Y sigue desarrollándose el bebé. Luego pasan los 9 meses. O sea, tiene que cargar con el bebé 9 meses.
Luego llega el día del parto. ¿Cuántas horas puede durar un parto en promedio? El momento que comienzan las contracciones y lo demás, normalmente se calcula el promedio, puede ser más o menos, pero más o menos unas 6 horas. Ya cuando está ya en el médico y ya la llevaron y está ahí, entonces comienza el trabajo de parto y todo eso, pongámosle unas 6 horas. ¿Fácil o no? ¿Ese trabajo de parto? Me dijo que sí. Es duro, ¿verdad? Y luego ya cuando van a hacer el bebé, hablamos de forma natural, debe ser un dolor terrible, debe ser, yo no lo, pero debe ser un dolor terrible o no, o es delicioso, es que chévere, tener barrio, no, es duro, pero su cuerpo, su estómago se les crece, pero después de que sale el bebé, esa piel que creció, ahora se encoge, y quedan las famosas, ¿qué? Estrías. Ay, tan lindas las estrías, ¿verdad? Y ustedes se miran las estrías, el dolor y todo, pero llegan y le dan la mirada al bebé, y cuando ustedes miran al bebé, ¿qué sienten? Y el dolor y todas las estrías, eso no importa, pero está mi bebé, qué bendición, mi bebé nació bien, muestra a ver sus orejitas, está perfecto, y se olvida todo el dolor por causa de esa felicidad. ¿De acuerdo? ¿Sí es así o no? Es, que dolió, así no importa, pero miren, y lo van viendo crecer y lo demás. Eso es una felicidad. La Biblia dice, Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A quién está haciendo referencia Isaías en ese pasaje? A Cristo Jesús. Cuando Jesús, escúchame esto, cuando Jesús, después de que pasó tanto dolor y tanto martirio, nos ve a nosotros un día como este, en un lugar como este, queriendo buscar del Señor, levante manos que son perfectos, llenos de errores, de equivocaciones, todavía con cosas que necesitamos corregir. ¿Estamos de acuerdo? Pero por lo menos queremos seguir buscando de Dios. Por lo menos estamos diciendo, Señor, yo quiero ir dejando esto, por lo menos vamos por el camino, mis amados, es a donde yo quiero ir. No que seamos perfectos, porque nunca, mientras estemos en esta carne, seremos perfectos, pero por lo menos vamos en el camino. Eso es lo que se dice, todo el sufrimiento y todo el dolor, al vernos, Él queda satisfecho. Por lo menos ahí están, por lo menos estamos en el mundo, por lo menos estamos en los antros, no estamos en las cantinas, por lo menos no estamos allá en esos lugares de idolatría y lo demás. Por lo menos estamos escuchando la palabra de Dios y estamos recibiendo de Él y queremos ser agradables ante sus ojos. Y eso es lo que el Señor dice. Es la satisfacción, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben cuál es la iglesia del Señor? La verdadera iglesia del Señor es aquella, no es una denominación, no es un edificio, no es un rótulo, es aquella, es comunidad de personas que hemos experimentado el proceso de redención del Señor. Que decimos, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Goel. Amén. Cierra tus ojitos, por favor. Dile, Señor, muchas gracias. Porque definitivamente, Señor, si no hubiese sido por ti, estábamos verdaderamente perdidos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. Gracias por todo lo que tú hiciste, Señor Jesucristo.